Bueno, voy a hablarle hoy sobre clases y objetos. Algo que, algo que se utiliza mucho dentro de la computación y hoy día más que nunca. Para resolver cualquier problema nosotros usamos herramientas. Y esas herramientas, sea cual fuere, voy a agarrar mi presiliadora. Esta mi presiliadora sirve para resolver un problema. Y tiene características, ¿verdad? Tiene para hacerlo de un lado, del otro lado, sirve para alguna cosa, y tiene un color, tiene un tamaño y sirve para resolver un problema. Y un problema de una empresa requiere de varias partecitas, de varios problemas que tienen, y cada uno de esos problemitas que tiene lo podemos considerar como un objeto. Así que vamos a hablar un poquitito para entender qué es una clase y objeto dentro de lo que hoy tenemos que desarrollar. Hoy es el 19 de febrero, vamos a desarrollar sobre clases, atributos, operaciones, alcances, sobre convenciones y estándares de nombre, ¿ok? Antes de hablar específicamente sobre la clase y objeto, hablemos sobre los paradigmas de programación. Ustedes tuvieron una asignatura que se llamaba Paradigma de la Programación, ¿verdad, Jonathan? ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensar, o paradigma es la forma en que actúas normalmente, la forma de programar en la vida del programador. Antiguamente tenían otro paradigma, tenían otra mente. ¿Por qué? Porque tenían otros tipos de computadores. Recuerden ustedes que antes que decir la computadora, existieron las calculadoras que hacían cosas muy básicas, como por ejemplo la de sumar, restar. Las primeras calculadoras demoraban 8 segundos en darte el resultado. Es decir, que vos ponías ahí 14 por 25 y esperaba. Ahí recién te daba la respuesta. Porque los componentes no eran tan rápidos. Después comenzaron a hacerse más rápidos los componentes y comenzamos a tener computadoras que cada vez se fueron haciendo más rápido. Comenzamos con computadoras que hacían 40.000 instrucciones en un segundo. Y hoy tenemos computadoras que hacen 3.200 millones de instrucciones por segundo. En un solo segundo hacen eso. Los celulares de ustedes trabajan a una velocidad de aproximadamente de 1.200 millones de instrucciones por segundo. 1.700 millones de instrucciones por segundo. De hecho, que entonces significa que las computadoras antiguas hacían procesamientos más lentos, aunque igual sigue siendo 40.000 instrucciones por segundo. Es muchísimo eso. Pero la forma de programar era distinta, justamente por esa forma de procesar el que tenía la computadora. Entonces existieron varios modelos de programación. Una que se llamó la programación imperativa, que es aquella que le das instrucciones una tras de otra. Entonces él comienza a ejecutar. El Java es una instrucción imperativa, una programación imperativa. Voy diciendo de las que ustedes conocen, ¿verdad? Son instrucciones que se van cumpliendo uno detrás de otro. Existieron o existen hoy día programación declarativa. Para los que conocen de base de datos, darle un comando para que recupere una base de datos es una programación declarativa. La web utiliza mucho también la programación declarativa. Cuando un usuario carga un formulario y envía, se va, declara y vuelve otra vez. Esa sería la programación declarativa. La programación lógica es la programación estructurada. Es la programación que yo ya di en la facultad, que la programación lógica es una programación que es como una programación de instrucciones también imperativa. Solo que
no es tan secuencial así, sino que él puede irse en forma de instrucciones uno detrás de otro, pero después puede saltar y hacer otra vez acá y vuelve otra vez al principal y vuelve a hacer otra vez. Cuando necesita de algo, vuelve, se va y hace. No sé cuál es la base de que ustedes tienen, pero por ejemplo, las funciones es una programación estructurada, aquella que hay una central, pero igual se puede derivar a más pequeñas. Y hoy día tenemos la programación orientada a objetos, que son bloques de instrucciones que ya no necesariamente es una detrás de otra, sino que de acuerdo a donde esté, él va a actuar un código. ¿Por qué se pudo hacer esto, señores? Porque comenzamos a tener computadoras extremadamente rápidas. 3.200 millones de instrucciones es muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Por eso avanzaron mucho los juegos. En mi época de estudiante, los juegos eran Zapito, no sé si ustedes recuerdan, o Viborita. Eso era. ¿Por qué? Porque la programación era imperativa, es decir, que la programación era uno detrás de otro. Mientras tenga 3 vidas, siga haciendo, sortee dónde va a caer la pelotita, haga allí, todo era así. Nuestro jueguito, lo que nosotros podíamos desarrollar en un jueguito. Pero hoy día los juegos son extremadamente sofisticados. Es más, existen juegos que se juegan en línea. A ver, ustedes seguramente, al igual que mi hijo, también juegan los PlayStation y esas cosas, o los juegos que son... ¿Me pueden decir en el chat cuáles son algunos de los juegos que a ustedes les gusta jugar? Bueno, con nadie juega. Free Fire. Ay, cuéntate, ¿qué es eso de Free Fire? Free Fire, Counter, ok, POW. Jugar es pérdida de tiempo, sí, y seguramente también League of Legends, tristemente. Ese League of Legends es muy interesante, es Mortal Kombat, Halo, no hay más esos zapitos y ahorita eso no juega más usted, farzones, no. Perfecto. Bueno, estos son juegos bastante complicados, son en su estructura en sí. Super Mario, perfecto, PES. Y hablando de PES, a Derly que le gusta el PES, vamos a hablar un poquitito sobre el PES y sobre la programación orientada a objetos, que en gran medida se basa esos juegos como el PES, como el Legend of, aquellos juegos de estrategia, Super Mario imagino también, viste, ahí está, vive ahorita en el Nokia, muy bien Milena. Bueno, entonces algunos de ellos se basan en programación orientada a objetos. Bien, para que ustedes puedan entender, la programación procedimental, que es la anterior, era procedimiento, buscar los datos, procedimiento, buscar los datos. Sin embargo, en la programación orientada a objetos, ustedes se fijarán que hay métodos y hay datos. Es decir, que un jueguito puede estar jugando o teniendo código y haciendo algo en un lado y haciendo algo en otro lado al mismo tiempo. Porque la cantidad de instrucciones es impresionante. Es más, el hombre no solamente contento con tener 3.200 millones de instrucciones, y por eso ustedes dirán, ¿qué capacidad tiene esta computadora? Yo siempre me sorprendo de las cosas maravillosas que puede hacer la computadora. Y no contento con eso, salen por darle una marca, los Pentium, los i3, los i5, los i7, que son ¿qué? Que son multinúcleos. Es decir, dentro de esa misma computadora existen 4, 5, 8 procesadores que pueden trabajar a 3.200 millones de instrucciones por segundo. Imagínense que eso significa que uno puede dejarle en un hilo de un i3, de una computadora Pentium i3, puede dejarle una instrucción
y puede darle a otro estar haciendo otra instrucción al mismo tiempo, elaborando procesos totalmente distintos, pero que para la visual o para el operador sea en un todo. Entonces, vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos para llegar a lo que son los objetos y las clases. Y hablando de eso, voy a mostrarle como ejemplo FIFA 2019, como el funcionamiento del FIFA 2019. Estamos hablando desde el nivel de programación, desde el nivel que nosotros necesitamos entender cómo es la ingeniería de software dentro de estos tipos de juegos. ¿Tá? El juego del FIFA o del PES, no sé yo cuáles son las características muy particulares, lo que tienen, ¿cuál es la competencia? ¿En qué es lo que consiste? Derlis, ¿en qué consiste el juego del PES? Si me podés decir rapidito. Jugar fútbol. Sí, pero jugar fútbol, que vos jugar, te movés para jugar, pero decime cuáles son las características del juego. Y usar control, elegir equipo, usar control, armar tu alineación, poner los jugadores que están mejores. Y te cuesta más caro poner un jugador, porque si fuera por mí, por ejemplo, pondría todo Messi, Ronaldo, todos los jugadores. ¿Por qué no podrías poner todo en eso? ¿O podés poner todo en un equipo? El que es para Android, sí se puede fichar. Se puede comprar y armar tu propio equipo, poner el nombre que vos querés y fichar a los jugadores que vos querés. Entiendo. Y decime, si vos le elegís, por ejemplo, a Messi, o le elegí a Fulgencio Rodríguez, que juega el 12 de octubre, ellos tienen comportamientos distintos. Sí. ¿El juego hace que Messi juegue mejor que Fulgencio? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la que...? Usa la misma característica que el jugador en la vida real. Ah, miren qué bueno. Usa las mismas características que en la vida real, dijo Derlis. Entonces, fíjense un poco para los que no tienen la idea de cómo es más o menos el juego de FIFA. Nada más de que en este Olímpico a Catorca arranque el partidazo que tanto hemos esperado. El poderosísimo Real Madrid se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su... Miren algunas características, chicos. La pelota de Casemiro. No tiene el tema. Y han perdido la pelota ahora. Nada más de que en este Olímpico a Catorca arranque el partidazo que tanto hemos esperado. El poderosísimo Real Madrid se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su... La pelota de Casemiro. No tiene el tema. Fíjense qué sofisticación en estos juegos que son capaces de hacer juegos que no jugaste hace una hora atrás, de repente llueve, hace que el campo sea más pesado. Existen jugadores que en la lluvia rinden más que en lo otro. Entonces, tiene mucho procesamiento por dentro. Y cada jugador que tienen allí, así como ya dijo Derlis, es distinto, no es lo mismo Fulgencio que Messi. Cada jugador tiene algunos atributos, como también tiene algunos comportamientos. Los atributos se refieren, por ejemplo, a la velocidad. Existen a jugadores que son más rápidos uno que otro. No le va a ponerle a Mbappé ahí al lado de no sé quién, de un gordito, no le va a ponerle allí al lado. A Mbappé ahí al lado de un jugador de Cerro, no le va a golear, ¿verdad? Como también tiene comportamientos. Los comportamientos se refieren a, por ejemplo, cuando da un pase, puede dar un pase corto, puede dar un pase largo, puede cabecear, esos son los comportamientos que tienen. Por lo tanto, dentro de este jueguito, este jugador que está aquí, que es una persona, que fíjense que también el árbitro es una persona también. También
el arquero también es una persona, pero tienen distintos comportamientos. El arquero no va a agarrar y le va a agarrar el pito al árbitro y va a comenzar a arbitrar él. El jugador no va a agarrar con la pelota intentando. Cada uno tiene unos comportamientos, por más que sean iguales, tienen comportamientos distintos. El jugador es movido por el control, en este caso del PES, que lo que hace internamente es que cada uno de esos botoncitos tiene algún tipo de comportamiento, le hace comportar de alguna manera al jugador. Por lo tanto, puede el jugador tirar al arco, puede hacer un pase corto, puede hacer un pase centro, puede hacer un pase filtrado. ¿Qué es el pase filtrado, Derlis? El pase filtrado sería en línea, tipo a espalda de los defensores. Ajá. El delantero pide la pelota y el que le asiste le da un pase de lujo como para que quede mal parado la defensa y que el delantero pueda definir a placer sería. Entiendo. O sea, un pase filtrado, un pase entre un lugar en donde existían defensores de repente, ¿verdad? Y hay que saber hacer eso también en el PES. Carrito. ¿Y carrito qué es? Se lleva cuando entra el tipo para llevarle al que está herido, ¿veo? Cuando le troza. Cuando entra en la camilla. No, el carrito es para mí, yo ya sabe más que vos, Derli. El carrito es cuando suelo ver que hacen mucho, que es cuando se tira por la pelota, ¿tá? El quitar el balón. El quitar el balón. Cada uno de estos son un comportamiento que tiene, que informáticamente nosotros no le vamos a decirle comportamiento, le vamos a decirle métodos, le vamos a decirle. Por lo tanto, cada uno de esos tiene, al apretar el joystick está haciendo algo, Al apretar el que es él está haciendo pase corto. Al apretar el otro está haciendo pase largo. Y por otro lado tenemos los atributos de cada jugador, la velocidad de un jugador, la precisión. No es lo mismo un jugador con el otro, y ustedes dentro de este juego mismo podrán distinguir que los jugadores no son los mismos. La energía, existen jugadores que tienen muchísima más energía, que te rinden mucho más hasta el último tiempo, y existen jugadores que no rinden mucho tiempo. No significa que la energía sea un valor determinante. Existen jugadores, como en su época lo fue, Ronaldinho, que no necesitaban mucha de energía. Son jugadores que tienen otro tipo de Ronaldinho tiene bastante precisión, no tiene velocidad y no tiene tanta energía, pero tiene mucha precisión, la forma de bajar la pelota. Messi es otro que tiene velocidad, tiene precisión, no sé su energía. Yo, como si fuera que alguna vez jugué en mi vida el PES, estoy hablando, ¿verdad? Pero supongo yo que son los atributos que tienen esos jugadores, ¿está bien? Por lo tanto, dentro de esto, los ingenieros en software, los analistas de sistemas, las personas que trabajaron por el PES, lo que hicieron es un conjunto de programación de cada uno de esos, o sea, no de cada uno de ellos, sino que lo que se hace es lo que dice acá. El software se organiza como una colección de objetos que contienen tanto atributos o estructuras como comportamiento. Es la nueva forma de pensar acerca del software basándose en abstracciones que existen en el mundo real. ¿Por qué es posible hacer hoy día la programación orientada a objetos? Porque las máquinas tienen muchísima más velocidad. Es decir, que un jugador cualquiera de estos que están viendo aquí tiene un hilo de programación que le permite a él, si él está en defensa y hay otra instrucción que es el que está atacando, y están haciendo por canales distintos, están haciendo de acuerdo a sus atributos o su comportamiento, a su estructura. Internamente dentro de la computadora lo que ocurre es que se están trabajando orientado a objeto, o programación orientada a objeto, y de eso vamos a hablar. ¿Y qué es un objeto?
Para el computador, cada uno de estos que están aquí son un objeto. El árbitro es un objeto. Los jugadores son un objeto. La pelota es un objeto. Entonces el que programa, cuando programa la pelota. Entonces la pelota tiene un atributo. La pelota puede estar mojada, puede estar más resbaladiza, puede tener la velocidad, puede ser distinta en un día de lluvia. La pelota tiene algunos movimientos. O sea, el que programó la pelota con sus atributos y con su comportamiento. El jugador, hay un programador que programó el comportamiento y los atributos de cada uno de estos objetos de parte del software. Ahora bien, entonces, ¿qué es un objeto? Para nosotros, un objeto es una estructura que encapsula atributos y comportamientos de una entidad como un papel bien definido. Y cuando, señores, ustedes vayan a un negocio, a una empresa, casi lo que van a hacer es eso. Lo que van a hacer mucho es tratar de buscar dónde están los objetos que ustedes necesitan para encontrar los problemas de esos objetos y así entonces poder ver qué atributos necesitan para que la información salga y cuál es el comportamiento que tiene que tener ese objeto. Entonces vos te vas a una empresa, en una farmacia, el remedio es un objeto porque tiene un costo, tiene una descripción, tiene una cantidad y tiene un comportamiento. Sí, tiene un comportamiento. El remedio se puede vender, el remedio puede vencerse, el remedio puede bloquearse. El cajero es un objeto. Sí, es un objeto. ¿Por qué? Porque el cajero tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un teléfono. El cajero tiene un comportamiento. Él puede cobrar un dinero, puede anular, puede dar plata para que se limpie, para que se traigan los artículos de limpieza. Entonces también tiene un comportamiento. Fíjense que casi todas las cosas tienen. Si viene un cliente, el cliente también es un objeto, porque el cliente tiene sus atributos. Él tiene un nombre, tiene una dirección, tiene una cuenta que nos está debiendo y tiene un comportamiento que puede ser, quiere comprar un producto, quiere devolver un producto, quiere cambiar un producto. Entonces esa es la visión que ustedes tienen que tener como analista, ¿verdad? De que como ustedes van a empezar, van a ir a buscar objetos. ¿Y qué son los objetos? Son pequeñas estructuras encapsuladas que tienen atributos y que tienen características. Y que en sí es una entidad que puede repetirse, que puede instanciarse. El que puede repetirse, que puede instanciarse significa que puede haber varios objetos del mismo tipo. Un remedio es un objeto, pero otro remedio ya es otro objeto, pero del mismo tipo, con datos distintos, pero la estructura en sí es una entidad muy bien definida, ¿tá? Bueno, acá nosotros podemos ver que cada jugador tiene un atributo distinto. Este es Mbappé. Acá dice que él es de Francia. ¿En qué equipo juega Mbappé, Gabriela? PSG, muy bien. ¿Y qué es esa medio L que está allí? Ahí en la parte verde. Es en el sector donde juega, pero igual no sé. Exactamente, ese es el lugar en donde normalmente él se mueve con mayor rapidez. Luis Suárez, allá en el otro lado, también dice, miren que él está totalmente... por ahí ese Suárez, ¿verdad? Exactamente, eso. La zona donde mejor se desempeña. La zona donde mejor se desempeña. Por lo tanto, ustedes verán que tan importante es un técnico, que el técnico tiene que mira todas estas cosas que están aquí, ¿verdad? El técnico en realidad tiene mucho más datos, como por ejemplo la velocidad, cuántos kilómetros ya corrió un jugador, porque ellos tienen una remerita que se ponen debajo y ese está controlando todo eso. Por lo tanto, son como los caballos. El jugador, hay jugadores que rinden 51 kilómetros
rinden, después ya no te va a rendir más. Porque ya saben, de tanto que jugó, a los 50 ya está, así ya está, a los 51 ya no tocó más ni una vez. Entonces ellos dicen, no, después de los 35 ya no toca más. Existen jugadores que entran en el segundo tiempo nomás. Existen jugadores que son estratégicos. Por lo tanto, cada objeto tiene sus atributos y que son distintos. Son atributos semejantes, pero con valores distintos. Ustedes son alumnos que tienen atributos iguales, todos están en el mismo semestre, pueden ser sexo masculino, pueden ser sexo femenino, pueden vivir en un barrio o en otro barrio. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el valor, el dato es el que cambia, pero la referencia, el nombre de usted, el número de cédula, o sea, los datos que yo pido de usted siempre van a ser los mismos. Por lo tanto, eso es un atributo. Por otro lado, tenemos los comportamientos. Acá tenemos el de Cristiano Ronaldo y el otro es Pavón. Entonces ellos dicen, por ejemplo, en ataque Cristiano Ronaldo tiene 92% es su rendimiento. Sin embargo, Pavón es 73%. Fíjense que por ejemplo, Cristiano Ronaldo, la parte más baja o que muy poco actúa es en defensa. Pavón, el que más bajo tiene es cabeza. O sea, o cabeza del amigo. Entonces cada uno de estos son características propias. Y estos ya son los comportamientos que tienen cada uno de esos jugadores. Si estamos definiendo mejor un objeto, cada objeto pertenece a una clase, que en este caso se va a llamar clase persona. Es decir, que nosotros primero quitamos como un padrón, como un modelo, que es la persona, y de ahí se van a derivar los objetos. En este caso, por ejemplo, acá están los árbitros. Hay una clase que se llama persona y dentro están los árbitros. Y dentro de los árbitros, ellos definen sus atributos y sus funciones. Entonces, el árbitro, este es Néstor Pitana, es un argentino, tiene 52 años, tiene 1,70 m. ¿Cuáles son las funciones que puede hacer él? Él puede correr, puede expulsar, puede cobrar penal y puede finalizar partida, entre otras. Entonces, esas son las funciones que tienen él. En definitiva, a ver, ¿qué tenemos? Acá otro ejemplo. Este es una definición de un objeto coche. Tiene una característica. El coche tiene un color, una velocidad, un tamaño, un tipo de carburante. ¿Qué hace? Un auto puede irse, puede parar, puede girar a la izquierda, puede girar hacia la derecha. ¿Tá? Entonces, un objeto puede ser, para un analista de sistema, puede ser cualquier cosa que encuentre en la empresa que le pueda servir para resolver el problema. Por ejemplo, puede ser una cosa tangible, un avión, un libro. ¿Cuáles son las características de un libro? Ariel López, ¿cuáles son algunos atributos? Vos ves un libro y algunas características de un... Vigorita, Milena, ¿cuáles pueden ser un atributo de un libro? Te voy a dar una ayuda, Milena. Un libro puede tener un nombre del libro. ¿Qué atributo más tiene un libro? Cantidad de páginas puede ser. Eso dije, ¿no se escuchó? No. Sí, muy bien. Un libro puede tener un tamaño, un peso, un color, un libro, no sé, pero una forma puede ser, color, forma. Entonces, ¿cuáles son los atributos de un libro? Un libro tiene un actor, tiene una editorial, tiene un año de lanzamiento, tiene un ISBN, que es el código del libro. Esos son entonces los atributos de un libro. ¿Y qué se puede hacer con un libro? Un libro se puede leer, se puede arreglar. Un libro, normalmente en una biblioteca, cuando está en muy mal estado, se quita de la biblioteca. Entonces, desactivar un libro, modificar el título de un libro, agregar un libro, esas serían las características de un libro. También un objeto puede ser un rol o un papel. Por
Por ejemplo, un cliente puede ser un objeto. Por lo tanto, ¿me puede decir cuáles pueden ser los atributos de un cliente? ¿Qué informaciones uno necesita? Si ustedes fueran analistas, ¿cuáles son las informaciones que ustedes necesitan de un cliente? Nombre, primero. Muy bien, nombre. Cédula. Cédula. También pueden ayudarle por chat la edad, el sexo, la dirección. Muy bien, esos son todos, entonces son atributos. Ahora les pregunto, ¿qué puede hacer un cliente? Entra un cliente, ¿qué cosas puede hacer un cliente? Puede comprar, muy bien Abel, sí, muy bien Stephanie. Puede cambiar alguna mercadería. Muy bien, puede cambiar una mercadería, puede reclamar, muy bien. También. Más fácil. Sí, puede hacer muchas cosas más, puede hacer, ¿verdad? Puede reservar, muy bien, Ezequiel, puede reservar. Quiere decir que un objeto puede ser también algo, un papel, un rol. Dice que el objeto también puede ser una organización, puede ser un equipo, una empresa, un equipo, dice. ¿Cuál pueden ser los atributos de un equipo? Vos te fuiste en una empresa y encontraste que ya hay el equipo de depósito, de la gente que trabaja ahí. Ellos se llaman equipo Yuruyay. Entonces, ese equipo Yuruyay, ¿cuáles son algunas características que puede tener? Ustedes se fueron y encontraron que hay un equipo, tiene un equipo de fútbol y hay en la empresa. Muy bien, cantidad de integrantes, el nombre del equipo. ¿Y qué comportamientos pueden tener ese equipo? Puede tener un comportamiento de trabaja, reserva vacaciones, elimina integrantes del equipo. Si digo elimina integrantes del equipo, ¿qué debería de tener también? Inserta integrantes del equipo. Entonces quiere decir que un objeto también puede ser una organización, un equipo. Un objeto también puede ser incidentes, eventos, algún suceso que ocurra. Por ejemplo, un vuelo o un accidente. ¿Cuáles pueden ser un atributo de un accidente? Siempre, chicos, pensemos en la función del que nosotros estamos queriendo. Nosotros no estamos estudiando derecho, así que no nos interesa lo que ocurre como derecho en un accidente. Estamos queriendo entender como analistas de sistemas. El día de mañana ustedes pueden ir a informatizar una casa de seguro o pueden ir a informatizar un sanatorio y ahí se van a usar accidentes. Y entonces, ¿cuáles son las características de un accidente para nosotros? Recuerden, lo que nosotros queremos es convertir. ¿Para qué nosotros existimos? ¿Para qué es lo que ustedes estudian análisis de sistema? Para hacerle tomar la mejor decisión a una empresa. Si el día de mañana su hijo le pregunta, ¿qué es lo que vos haces, papá? Y vos tenés que decirle, yo ayudo. No es que vos le decís, yo abro la computadora y plumereo ahí adentro. Yo tecleo. No. La función de un analista de sistema es la de dar soporte a la toma de decisión de una empresa. Para eso le va a contratar. Los partidos políticos pagan 6 millones de guaraníes por día, 15 días antes de las elecciones y 15 días después de las elecciones, a su cabeza, a su analista de sistema más inteligente, porque tiene que cuidar que no se le venda, tiene que cuidar que le dé la información exacta de lo que ellos necesitan. Por lo tanto, el valor de un analista de sistema es saber dar a las personas la mejor toma de decisión. Y para saber tomar decisiones, tenés que tener información. Si no tenés información, no vas a poder tomar decisión. Y la información tiene que ser muy valiosa. Tiene 5 características. Tiene que ser precisa, tiene que ser completa, tiene que ser oportuna, tiene que ser verificable y tiene que ser económica. Ustedes con el tiempo y la experiencia les va a hacer que usted vaya a una empresa y diga, ¿dónde está acá la información?
¿Qué es una información para una farmacia? Una información para una farmacia es saber cuánto tiene para pagar de aquí a una semana y cuánto se le va a pagar a él. Una información es saber cuál es el producto que más se vende. Una información es saber cuál es el producto que va a vencer dentro de 15 días para que él ya haga el cambio, o para que él remate, o para que antes que deje de serle útil. Eso es una información. Pero ¿de dónde nace la información? ¿Qué es la información? ¿Alguien sabe qué es información? Información es, recuerdan, información es conjunto de datos que unidos, operados y relacionados entre sí toman un valor adicional. Es decir, que la información es un conjunto de varios datos y nosotros estamos buscando ahora ese dato. Eso es lo que nosotros estamos buscando y lo estamos llamando, en la jerga actual de la ingeniería de software, le estamos llamando objetos a esos datos. Y vemos que los datos o los objetos en sí tienen comportamientos. Entonces, un accidente, ¿cuáles son los datos de ese accidente y cuáles son el comportamiento de un accidente? ¿Me pueden decir en el chat, chicos? Muy bien, la fecha era perfecto, muy bien, Ariel. Un accidente, nosotros queremos saber la fecha, la hora, la causa del accidente, dónde fue las víctimas, muy bien. Entonces esas quiere decir que el objeto accidente tiene atributos, tiene características. ¿Y cuál sería el comportamiento de un accidente? ¿Cuál sería el comportamiento de un accidente? El comportamiento de un accidente para nosotros podría ser registrar un accidente, es una acción. Cuando se va, alguien tiene que anotar ahí, registrar el accidente, eliminar un accidente o anular una operación de accidente. Un accidente podría aumentar cantidad de víctimas, porque un accidente en un estado, o anotaste en tu cuadernito, anotaste el accidente y hay 3 fallecidos y pasó la hora y ya hay 5 fallecidos. Quiere decir que hay una acción que vos tenés que decir, que es actualizar accidente, actualizar víctima. Entonces venís y ponés 5, ponés aquí. ¿Está bien? Muy bien, quiere decir que un objeto también puede ser una iteración. Por ejemplo, un contrato, una compra, una venta. Por ejemplo, cuando la farmacia compra los productos para que ellos puedan vender, ¿cuáles son las características y comportamientos de una compra? Lo quiero mirar. Una compra. ¿Qué datos ustedes requerirán de una compra? Y 2, 3 me están contestando. Proveedor, muy bien, Gabriela. Entonces, una compra, los datos de una compra son a quién le compramos, qué fecha le compramos, dónde enviamos esa mercadería, qué depósito enviamos, cómo compramos, si compramos efectivo o en cheque, decía ahí a quién le compramos. Esos son todos los atributos. ¿Y cuáles serían el comportamiento de una compra? Y una compra podemos nosotros dar de alta, una compra eliminar, una compra rechazar un producto de una compra. Esos son todos los comportamientos que puede tener ese objeto. Pueden ser especificaciones, inventarios, proformas. Un inventario es un objeto, porque un inventario puede tener una fecha en que se hace el inventario, quién hace el inventario, a qué hora se hace el inventario, qué sector se va a hacer el inventario. El inventario es contar cuánto hay de cada producto. Entonces, y también puede tener un comportamiento. Podemos nosotros, el comportamiento, por ejemplo, sería realizar un inventario, anular un inventario, actualizar un inventario. ¿Tá? Lugares, también podría ser un objeto.
un lugar, una sala de espera, un parque, una oficina, una sala de espera. ¿Cuáles podrían ser los atributos? Y la dimensión de la sala, la cantidad de personas que puede entrar, la hora en que se abre la sala de espera, la hora que se cierra. ¿Cuál podría ser un comportamiento de la sala de espera? El comportamiento podría ser cerrar la sala de espera, abrir la sala de espera, limpiar la sala de espera. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo? Que cuando ustedes como analistas de sistema, ustedes cuando van a una empresa, recuerden que lo que ustedes tienen que tratar de ver es cuáles son los atributos de los objetos y cómo se comportan esos objetos. Porque cuando vos te vas teniendo varios objetos, después te vas a dar cuenta que lo vas a relacionar entre ellos para que finalmente salga un sistema de información. ¿Qué es sistema de información? Sistema de información es la acción de dar entrada de datos, mantenerlo disponible para que la persona adecuada en el momento oportuno tome esos datos para que les sirva como información para tomar una decisión. Eso es lo que ustedes tienen. Ustedes cuidan el valor más importante de una empresa que se llama sistema de información o información. ¿Tá? Bueno, estoy cerrando. Cada objeto tiene tres características, se identifican con tres cosas. Un nombre o una identificación, que es la propiedad que permite al objeto diferenciarse de los otros nombres. Fíjense acá, que acá este es Mbappé y este otro es Ronaldo. Acá no tiene nada, pero como si fuera una entidad solo les puse acá. Entonces, siempre un objeto tiene una identificación propia que no puede tener otro objeto. Cada objeto tiene una identificación propia. Tiene un estado, tiene un conjunto de valores de los atributos en un instante del tiempo dado. El comportamiento de un objeto puede modificar el estado de este. Por ejemplo, Mbappé tiene ¿cuántos años tiene? 20 años tiene Mbappé. Pero eso se puede modificar porque el próximo año va a tener 21. Mbappé tiene 1,78. Pero eso se puede modificar también porque puede crecer más el peso. Quiere decir que los estados son unos conjuntos de valores muy particulares para ese objeto, pero que pueden tener variaciones. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento está relacionado con su funcionalidad y determina las operaciones que éste puede realizar, a las que puede responder ante mensajes enviados por otros objetos. Por ejemplo, cuando con el joystick él le aprieta un botón y le dice salta, entonces vos le estás pidiendo que su comportamiento en el estado en que está, él salte para estar en otro estado. O sea, un comportamiento podría modificar el estado, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo un libro y le doy de baja a ese libro o lo quiero inactivar, entonces cambio el comportamiento, o sea, ejecuto el comportamiento y cambia el estado, ¿tá? Muy bien. Los objetos con estados similares en el mismo comportamiento se agrupan en clases. Ahora voy a hacer un compendio general de lo que es importante que ustedes sepan. Esto, por ejemplo, es un molde. ¿Qué le sugiere este dibujo que está acá? Me escriben en el chat. ¿Qué le sugiere? No importa si son siempre los mismos los que escriben. Eso me permite ver quién está actuando constantemente. ¿Qué le sugiere cuando ustedes ven esto? Un transporte, muy bien Ariel. Movilidad, muy bien, movilidad. Correcto, muy bien. Entonces, acá nosotros no estamos viendo un modelo específico de una información, solamente vemos un modelo que ya nos permite a nosotros decir, este es
un auto. No nos dice la marca, no nos dice nada, pero ya a eso se refiere clase. Entonces una clase es una referencia a algo. Ahora, una clase, de esa clase se pueden derivar y se derivan lo que se llaman los objetos. Cuando nosotros nos vamos a una empresa, nosotros lo que nos vamos a buscar son las clases, los padrones es lo que nosotros nos vamos a buscar. Entonces, en este caso, la clase auto, acá podemos ver que las clases auto tienen las mismas características, tienen una cantidad de rueda, tienen unos colores que difieren entre un objeto y otro, pero la clase sigue siendo auto. ¿Está? Entonces, finalmente, una clase es un padrón. Esa clase se instancia para convertirse en un objeto. Los que programaron el PES o el FIFA 2019, ellos hicieron una programación para una persona. Y esa persona tiene algunos comportamientos comunes. No importa que sea árbitro, no importa que sea jugador, no importa que sea arquero. La clase tiene algunas cosas comunes. Por ejemplo, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene un peso. No importa si es árbitro o es objeto, no importa si es árbitro, si es jugador o si es arquero. Al proceso de identificar un objeto se le dice instanciar. Entonces una clase se instancia, ¿tá? Al instanciar, lo que nosotros estamos es identificando un objeto en específico. Y ese objeto en específico dijimos que tiene una identificación, tiene un atributo y tiene un método. En este caso, el objeto que le estamos viendo ahí, el de camisa amarillo, es árbitro 1, tiene un nombre, un apellido y un país. Y él puede iniciar un partido, puede cobrar falta, puede correr y puede cobrar penal, entre algunos atributos que tiene. Y el jugador se llama jugador 2, tiene un nombre, un apellido, un país similar que ya. No puede existir una clase, sí va a existir, más adelante le voy a explicar lo que son las características propias de las clases. Vieron que difieren de acuerdo al comportamiento. Existen comportamientos que pueden ser iguales y otros que pueden ser distintos. ¿Tá? Voy a mostrarles algunos ejemplos para que terminemos con la clase de hoy. Entonces, la clase coche, algunos atributos son ruedas, velocidad, dirección, y algunos métodos, operaciones o métodos son acelerar, frenar, ver la velocidad. Ese es el comportamiento de ese coche. Cuando yo ese coche, que es una clase, agarro, instancio, separo, duplico. Ese duplicar, no podemos decir nosotros duplicar. O sea, podés decir duplicar o distancia es lo mismo, pero técnicamente hablando, entre analistas de sistemas se dice instanciar. Instancio y tengo que darle unos valores a esos atributos. Seguramente después van a tener algunas asignaturas que les va a entender cómo se instancia, cómo se crean esas instancias. Caballo, dice.